Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Espero se encuentren muy bien. Soy Dani Ávila de Audio Donde Vayas. Hoy aquí tengo un tutorial de tuba. La tuba es un instrumento de viento muy utilizado en muchas regiones de Latinoamérica. Y bueno, la tuba es la parte correspondiente al bajo. Es como el bajo de una canción. Y tiene muchas particularidades, tiene una personalidad increíble este instrumento. Así que este tutorial va a ayudarte a poder identificar dónde están las frecuencias y cómo mezclarlo correctamente. ¡Vamos! Audio Donde Vayas. Yeah. Bueno, aquí estamos con una sesión de una canción que se grabó en vivo, muy linda, de un artista importante, de una disquera. Tengo aquí el track y les voy a mostrar un poco de lo que se trata. Van a escuchar la mezcla con una de las tubas que yo produje. Bueno, ese pedacito demuestra un poquito de la mezcla que no está terminada, pero está un poco nivelada para poder dar este tutorial y poder ubicar la tuba y que ustedes entiendan un poquito cómo la tuba debe comprimirse, ecualizarse para que se pueda asentar y no interferir con otros instrumentos que también tienen contenido de bajos, como una de las voces del trombón o la tambora. Entonces vamos a empezar por lo primero. Número uno, vamos a escuchar esto mismo que escuchamos ahora. Lo escuchamos con el track de tuba color anaranjado, que es el que está prendido acá. Lo voy a mutar y le voy a cambiar los nombres para que lo podamos ver. Voy a dejar tuba original, tuba A. Vamos a cambiar acá rápidamente. Tuba B. Y tuba C. Recién lo escuchamos con la tuba C. Pero ahora vamos a escuchar esto mismo que escuchamos antes con la tuba original sin ecualizar, sin comprimir, pero va a tener el mismo volumen, tiene el mismo volumen de salida. Sin embargo, no se va a percibir con la misma intensidad. Ahora escuchamos la que escuchamos al principio. Por lo que están notando aquí, la presencia de los graves es mucho más sólida y sostiene mucho mejor al acompañamiento de la banda. Y sin embargo tienen el mismo volumen. Lo que sucede es que el nivel entre frecuencias graves y medias está más compensado. Por eso se siente más fuerte. Sin embargo, el volumen nominal es el mismo. Les voy a ir explicando cómo trabajar la tuba y en qué consiste. Vamos a empezar con el sonido de la tuba original en solo. Y vamos a escucharla y sacar una conclusión al respecto. Voy a tratar de ser lo más rápido posible. La tuba original suena así, la grabación de la tuba directa al micrófono. Es obvio es obvio a nuestro oído, que hay un contenido de graves, pero se escucha muchísimo más fuerte el soplido del tubero. Incluso se nota en la señal que hay picos muy altos que corresponde a esa parte, lo que yo le digo el corneteo de la tuba, y los graves no están fuertes, están por esta zona, hay zonas muy bajas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer al ver esta gran variación de volumen, esto se llama dinámica, tenemos que compensarlo con compresión. La compresión nos va a nivelar los picos más altos
con los más bajos. No hay que apretarlo demasiado, pero hay que compensarlo un poquito. Entonces, partamos de la base de lo siguiente. La tuba es un instrumento que tiene partes de frecuencia que son las que nosotros necesitamos y las que no necesitamos. La primera zona es la correspondiente a los subbajos. Es la que nos da una sensación de un bajo que no se puede percibir la nota, pero que está ahí vibrando. Luego el bajo por sí mismo, que nos da la nota que lo entendemos. Luego los bajos medios, que es un sonido que no nos es útil, es muy nasal y tiende a ser molesto. Y luego la parte que yo le digo el corneteo, que es donde sopla más fuerte el tubero y en todas las mezclas bien hechas se escucha compensado con la compresión. Vamos a empezar un poquito a ver cómo funciona una tuba y cuáles son sus lugares de ecualización y de compresión. Vamos a ver el primer track de tuba, que el track tuba A, digamos, el primero que hice. Porque este es mi método. Generalmente cuando tengo un instrumento muy, muy importante, lo produzco por lo menos 2 veces. En este caso, la tuba yo hice 3 tracks de la misma tuba y luego elegí con la mezcla cuál me gustaba más para esa mezcla. Entonces, en la tuba A, lo primero que hice fue poner un compresor con un ataque bastante rápido y un release también bastante rápido para que me agarrara rápidamente esas notas altas con una proporción de 5:1 o casi 6:1. Ese es el ratio de 5:1. El ataque es rápido y el release es rápido, repito. Pero lo que más le quiero explicar a ustedes es cómo ecualizarla debidamente. Y debidamente es la siguiente. Todavía no está prendido el plugin, pero en la gráfica les voy a hacer notar este tipo de dibujo que aquí notamos. Son justamente las zonas de la tuba que a nosotros nos importa ecualizar. Usualmente yo empiezo con un ecualizador paramétrico que puedo manipular de esta forma, frecuencias por frecuencias. Entonces, este es básicamente cómo quedó la tuba ecualizada en la tuba A, ¿verdad? En el track de tuba A. Lo que hice fue subirle en los subgraves, que es esta zona, en la zona que primero les comentaba, luego en la zona de graves, luego en la zona de esas frecuencias acartonadas bajé mucho, bajé 10 decibeles. Y luego en la zona del corneteo, que es más o menos en los 2200, entre los 2200 y los 2300, subí. Y un poquito en los altos, en los agudos de arriba, que aunque no nos realmente no va a cortar en la mezcla, a mí me gustó ponerlo. A mí me pareció bien ponerlo. Entonces, escuchemos esta tuba, voy a ir prendiendo y apagando y notemos la diferencia en la ecualización. Solo lo que está prendido siempre es el compresor. Voy a ir prendiendo y apagando. El ecualizador, como les digo, primero está apagado y luego les iré indicando dónde se prende. Bueno, es obvio la diferencia, ¿no? Hay cuando está apagado el ecualizador, es muy nasal el sonido, le falta potencia, le falta peso a la tuba, y es porque justamente no están trabajadas estas frecuencias que ustedes pueden tenerlas en cuenta cuando ecualicen, y están básicamente en la zona de los graves desde los ceros hasta más o menos los 150 ciclos. Luego bajé toda esta zona que va entre los 150 a los, digamos, el centro vendría a ser los 500 más o menos. Y luego subí alrededor de los 2250. Esa es más o menos la zona en que funciona.
Una vez que hice esto con un ecualizador paramétrico, este ecualizador paramétrico es buenísimo para identificar zonas de trabajo. Muchas veces, cuando el instrumento está bien grabado y suena muy bien, solo utilizo esto y nada más. En este caso, lo que quise hacer es, usando la referencia de este ecualizador paramétrico que me indica las frecuencias que hacen la diferencia en la tuba, en realidad agarré otro ecualizador que me gusta muchísimo, que le da un color distinto, que se llama Focusrite Red 2, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que hice fue apagar el ecualizador paramétrico, solo para ver cuáles eran las frecuencias, y más o menos copié lo mismo aquí, en el Red 2. Y la diferencia es notoria. Me gustó muchísimo más con este. Entonces, al fin, en el track de tuba A, mi decisión fue la compresión con FabFilter para contener estas señales tan fuertes y hacerlas más niveladas, y luego el ecualizador Red 2 de Focusrite, utilizando los parámetros más o menos de esta manera que ustedes lo pueden ver aquí y lo pueden copiar en el programa que utilicen, ¿no? O el plugin que utilicen. Recuerden que estas son las zonas donde la tuba resuena mejor, que son los graves. En las zonas medias graves hay que bajarlo un poco porque usualmente son las que molestan y además interfieren con la tuba, con el trombón. Con la voz más baja del trombón puede interferir. No digo que interfieran todo el tiempo, pero puede interferir. Basándome en mi experiencia, como les decía, otra de las cosas que hago es producir otros tracks. Luego en este track, acá produje un segundo track de tuba, que lo que hice fue utilizar otro tipo de compresor, que es el 76, que es una emulación del 1176 de la marca T-Rax. Luego le puse un ecualizador que no es paramétrico, pero es como el ecualizador de un mixer, de una consola Neve. Y por último le puse un compresor multibandas. Este es más difícil de explicar, este track. Requiere un poquito más de conocimiento en lo que... Esto yo lo utilizo en masterización, pero escuchemos la diferencia de sonido. Tal vez no escuchan o no se pueden notar grandes diferencias comparado con el otro. Sin embargo, si yo pongo uno y luego pongo el otro, van a notar esa diferencia rápidamente. Vamos a cortar un poquito el loop y vamos a poner la señal una comparada con la otra, ¿sí? Escuchemos nuevamente la que acabo de mostrarles y luego la anterior, la que tiene el ecualizador Red. Esta señal lo que tiene es que tiene los graves muy parecido al anterior, pero tiene más presente el corneteo, ese sonido más medio alto nasal cuando empuja el tubero más fuerte la nota. Y por último, hice una versión que a mí me gusta hacer mucho, que es tratar el track como si hubiera sido grabado en una cinta y luego puesto en una consola, en un mixer real. Entonces lo que hice fue, utilicé un plugin de Overloud que emula la cinta justamente, y luego le puse un plugin de Waves que emula o copia una consola SSL, pero solo la entrada, solamente la entrada, no la ecualización, nada más, solo la entrada. Entonces,
cuando la señal viene de la cinta, digamos, viene de la cinta a el mixer, aquí a la S-Cell, viene con un volumen. Ese volumen se regula aquí y le da un color muy especial a la señal. Y luego le pongo el mismo compresor que había puesto antes. Comprimo la señal, en este caso no mucho, unos 3 decibeles. Como les decía, en este caso no es tanto, son más o menos unos 3 decibeles de compresión. Y al final le puse un ecualizador Red 2 EQ. Entonces, porque me encanta el sonido de este ecualizador. Entonces vamos a ir comparando esta señal con las otras, ¿verdad? Para que podamos notar la diferencia. Empecemos rápidamente. Vamos a quitar el mute al track y vamos a ir pasando. Este es tuba C. Este es tuba B. Este es tuba A. Y por último, este es la tuba original. Es evidente que la tuba original le falta mucho peso, le falta presencia en graves y no nos sirve. Obviamente es la que no voy a usar. Pero, aunque me gustan las tres, la tuba C, la tuba B y la tuba A, la única manera de entender cuál va a quedar en la mezcla es escucharla una por una con la mezcla. De esa manera vamos a poder tomar una verdadera decisión de cuál es la que tiene el peso y la que tiene el mejor balance con todos los demás instrumentos. Entonces lo que hacemos es poner ese loop, digamos, podemos ponerlo aquí, un poquito más largo el loop, y lo que vamos a ir haciendo es escuchando la mezcla. Vamos a escuchar una parte donde estén todas las voces juntas. Ven aquí, tenemos las trompetas, los trombones y tenemos clarinetes también. Ahí está, perfecto. Entonces, escuchamos un loop ahí, ponemos el loop y lo que vamos a hacer es escuchar ese loop con una de las tubas producidas, luego con otra y luego con otra, y vamos a tratar de sentir y ver cuál es la que a nosotros nos gusta más. Empezamos con la tuba A. Seguimos con la tuba B. Y por último con la tuba C. Mi gusto por ahora va entre la tuba B y la tuba C, porque siento que hay graves y hay definición en los medios altos donde está ese corneteo, ese soplido. Vamos una vez más a la tuba B.
A mi gusto, la tuba C es la que compensa mejor las frecuencias. Me gusta mucho la tuba B también. Por momentos siento que me gusta más la tuba B que la tuba C. Pero en general, cuando tomo esta decisión de la tuba C es porque siento que es más consistente el balance de frecuencias. En parte la tuba B me gusta, como voy a repetir lo que dije hace un momento, en parte me gusta más la tuba B porque siento que brillan mejor las frecuencias medio altas. Sin embargo, la tuba C siento que está mejor nivelada las frecuencias, que se puede escuchar más homogéneamente de principio a final. Así que bueno, espero les haya servido este tutorial. Recordando nuevamente y pasando un review rápido, recuerden que hay zonas donde hay que cortar frecuencias y zonas que hay que levantar un poco frecuencias. Principalmente levantar frecuencias en las zonas de baja frecuencia, muy bajas, y frecuencias bajas, que va más o menos hasta los 150 ciclos. Luego en la zona de los 400 a 500 hay que bajar, tal vez incluso un poco antes, porque ahí está la parte de acartonamiento. Y alrededor de los 2500 o 2000 ciclos hay que subir, porque ahí está ese corneteo bonito que hace sentir el soplido, que distorsiona hasta un poco, pero sirve mucho a la hora de mezclar para que se pueda compensar con los otros instrumentos. Y si les gusta dar un poquito más de nivel a los altos, también porque refresca un poco la señal. Y por último, la compresión. Al ser este un instrumento tan dinámico, porque es un instrumento de un gran sacrificio. La persona carga un instrumento pesado, tiene que soplar mucho, los desniveles de volumen son muy amplios. Hay que saber comprimir, hay que saber contener y no hay que apretar tanto que se pierdan ciertas frecuencias y se sobreexciten otras, digamos, que suba de volumen mucho otras. Eso nos va a hacer desbalancear totalmente el instrumento y no va a sonar real. Así que bueno, los espero en un próximo tutorial de Audio Donde Vayas. Daniel Ávila, mándame tus mensajes, suscríbete y seguimos con uno nuevo muy pronto. Nos vemos. Muchísimas gracias.